Queremos encontrar una ecuación para el gráfico de la función polinomial de grado 6, y también dejar la función en forma factorizada. Porque el polinomio está en grado 6, sabemos que hay más 6 zeros o raíces racionales reales. Y gráficamente, podemos encontrar estos analizando las x-interceptos de nuestro gráfico. Mirando el gráfico aviso como tenemos 1, 2, 3, 4 x-interceptos. Por lo tanto hay 4 zeros o raíces racionales reales, pero porque se funciona la función, podemos ver que algunas de las raíces tienen una multiplicidad más grande que 1. Lo que quiero decir es que si una función cruza el x-axis, entonces la raíz o 0 tiene una multiplicidad extraña. Si toca el eje x pero no cruza el eje x, la multiplicidad es incluso. Tenga en cuenta que los zeros en solo tocan el eje x. Pero no cruce el eje x, que significa que los 0 tienen una multiplicidad incluso y porque tenemos 4 interceptos x. Podemos asumir que tenemos multiplicidad de 2. Así que si estos dos tienen multiplicidad de 2, 2, 4, 5, 6. Tenemos todos los zeros racionales para encontrar la ecuación de nuestra función. Para hacer esto, usamos la forma factorizada de un polinomio dado aquí abajo donde a es una constante y r⁻1, r⁻2, r⁻3 y siguientes son las raíces o 0 de la función polinomial. Pero para determinar el valor de a también tenemos que identificar un punto más. En la función vamos adelante y utilice el intercepto, y este punto aquí donde están las coordenadas. Así que primero encontraremos los factores basado en nuestras raíces o zeros, y luego encontraremos el valor de a usando el punto aquí. Tenemos f de x igual a x. El primer 0 es x igual menos 3. Así que el factor debe ser x-3 o x más 3. El próximo 0 es menos 2, así tenemos un factor de x-2 o x más 2. Pero porque la multiplicidad es 2 necesitamos dos factores de x más 2 o la cantidad de x más 2 cuadrada. Siguiente tenemos un 0 de 1, tenemos un factor de x, 1 y nuestro último 0 es x igual 5. Así tenemos un factor de x, 5 pero otra vez tiene multiplicidad 2, así tenemos dos factores de x, 5 o la cantidad de x, 5 cuadrado. Tan basado en cómo se comporta nuestro gráfico, estos deben ser factores de nuestra función polinomial. Y ahora porque el gráfico contiene el punto que significa f de 0 debe ser igual a menos 30. Así que ahora sustituiremos 0 por x, y establecemos el valor de la función igual -30, que nos podrá resolver por a. So f de 0 sería igual a x. Si x es 0 tenemos 3 aquí, si x es 0 aquí tenemos 2 cuadrados. Si x fuera 0 aquí teníamos menos 1 y aquí teníamos 5x cuadrados, y esto debe igual menos 30. Así que ahora iremos adelante y simplificar esto, y resolver por a tenemos 3 por 4 eso 12x menos 1 sería menos 12x más 25. Eso va a ser menos 300. Tenemos 300 a igual menos 30. Dividir ambos lados por menos 300. Esto simplifica a aquí tenemos más 1 10. Ahora que sabemos el valor de a tenemos toda la información que necesitamos encontrar una función para representar nuestro gráfico. Utilizaremos este formulario aquí y sustituye 1,10 para a. Creo que también cambiaremos el pedido aquí para colocar los factores cuadrados hacia el frente. Así tenemos f de x igual 1,10x. Ponemos la cantidad de x más 2 cuadrada primero. Y luego ponemos la cantidad de x, 5 segundo cuadrado. Y luego todavía tenemos un factor de x más 3 y un factor de x, 1. Espero que hayas encontrado esto útil.